Muchas gracias, doctor Calderón, por su excelente presentación sobre la obra y vida de Pablo Picasso. Y como es habitual en las tertulias que organiza la Academia Nacional de Medicina, se da la palabra a los concurrentes para que expresen su opinión, alcances que pudieran y consideren conveniente hacerlo. Así que está libre la toma de palabra de alguno de ustedes. El doctor, perdón, sí, vamos a anotar primero. Doctor Calderón, en primer lugar, felicitaciones por esta exhibición de pinturas extraordinarias de Picasso. Pero quisiera preguntar lo siguiente, en relación con la etapa cubista de Picasso, ¿qué es lo que provocó ese cambio en los aspectos expositivos de su mentalidad en la corriente que llevó después el nombre de cubismo? ¿Y qué significación tuvo en la época que se produjo y después? ¿Qué cosa es el cubismo en realidad? Bueno, sí. Como quieras, como quieras. Si quieres hacemos una ronda y después voy contestando. Felicitaciones, Rolando, por tu brillante exposición. A mí lo que me intriga de Picasso, aparte de su arte, es su personalidad. Y me voy a tomar, con la venia de ustedes, unos minutos para exponer mis observaciones. Hace muchos años, atendiendo una convención anual de la Asociación Psiquiátrica Americana, un psicoanalista presenta un trabajo que él titula Picasso, loco, psicópata o genio, y elaboró sobre los tres temas. Y al final, por supuesto, yo hice mis conclusiones. Loco, él decía, porque Carl Jung, el psicoanalista discípulo de Freud, había dicho que Picasso al comienzo pintaba la realidad, pero luego perdió la relación con la realidad al crear el cubismo. Yo por mi parte digo, loco no era, porque un loco no puede hacer la inmensa obra que ha tenido Picasso. Sobre todo a los 80 años, cuando él pasaba la mayor parte de su tiempo en Antibes y se dedicó mayormente a hacer las cerámicas. El año pasado, visitando el MoMA en Nueva York, tuve la oportunidad de ver una colección de sus cerámicas. El unicornio, el rinoceronte, los vasos pintados, todos con perfecta simetría y con perfecta relación con la realidad. Luego, loco no era. Psicópata, en primer lugar, un psicópata, por su egocentrismo, no hubiera donado más de 800 obras al Museo de Barcelona que lleva su nombre. Y, por otra parte, habían ciertos rasgos de personalidad, que tal vez Saúl Peña podría llamarlos rasgos psicopatoides. Por ejemplo, en 1904, cuando él se une con George Braque para formar su atelier, inicia una relación homosexual muy significativa que dura de 1904 hasta 1914, cuando Braque se enrola en el ejército francés para combatir en la Primera Guerra Mundial. Al punto de que cuando él tenía 60 años y lo entrevistan, Picasso dice: la más fiel de todas mis esposas ha sido Braque. No porque la homosexualidad sea un signo de psicopatología, pero en ese tiempo, primera, segunda década del siglo XX, todavía era considerada una desviación. Por otra parte, cuando su esposa Jacqueline confronta a Dora Maar, modelo, musa y amante de Picasso, él estimula que ellas se peleen y parece que, según sus biógrafos, él se regocijaba estimulando que ellas se pelearan. En el Museo de Reina Sofía de Madrid hay 12 grabados de mujer llorando, que tú has mostrado una, pero no, fuera de eso son grabados al carbón.
todos que se titulan Mujer llorando, con una expresión facial diferente, pero todas llorando. Y según los biógrafos parece que él tenía una obsesión con el sufrimiento de la mujer. Eso por supuesto no lo hacía psicópata, pero habían ciertos rasgos de personalidad que eran cuestionables. Y por último, genio. Una pintura que tú no has mostrado y que yo tengo en mi departamento de su periodo azul, perfecta relación con la realidad. Mujer de espaldas sentada, que representa una mujer desnuda, de espaldas sentada, apoyando los brazos en la rodilla derecha y sobre los brazos la cabeza. No se le ve la expresión facial y sin embargo lo que trasciende es el genio de poder expresar el abandono, la soledad, la tristeza. Y volviendo al Museo de Reina Sofía, cuando veo Guernica, un cuadro de 7 metros de largo por casi 3 metros de alto, uno se queda contemplando esa obra media hora, porque solamente es la expresión de un genio. Y a mí lo que más me impactó de Picasso es su genio intelectual, porque cuando los nazis ocupan París y el jefe de la policía nazi hace llevar con 2 agentes a Picasso a la comandantur y le muestra el cuadro de Guernica y le dice, ¿usted ha hecho esto? Y Picasso contesta, ustedes. Otra pregunta, por favor. Si no, daremos la palabra al doctor Calderón para que haga su comentario respectivo. Bueno, respecto a la primera pregunta de Suño sobre el cubismo, la historia en todas partes es injusta. El verdadero creador del cubismo fue Braque, el amigo de Picasso, que persistió en ser cubista toda su vida y que es muy reconocido, digamos, en los ambientes. Así que de ahí tomó, como tío, él fue tan vivo, como diríamos en el Perú, en ir cambiando conforme veía que la moda cambiaba y de repente retrocedía para decir, aquí está el pintor, yo puedo dibujar también como siempre. Pero el creador fue Braque. Y también un pintor español que se llama Juan, bueno, que también se sintió ofendido porque él no recibió, pero lamentablemente así es en todas partes. La historia es muy injusta. Uno es el que pasa a la posteridad y los demás son olvidados. En el comentario de Raúl, en realidad, solamente me gustaría destacar lo que él dijo, que como psiquiatra lo ha expresado muy bien. La mujer sentada no le ves la cara, pero está tan bien hecha la expresión que tú la ves que está llorando. No la ves, pero sientes que está llorando. ¿Qué es lo que decía Picasso? La pintura no tiene que verte, tiene que inspirarte, tienes que hablar con ella. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, doctor Guerra. Bueno, yo quiero agradecer a Rolando esta charla tan amena, tan didáctica, que nos ha ilustrado sin duda. Agradecer y felicitarlo. Esto es una tertulia, entonces se supone que hablamos. Y Rolando ha dejado por ahí una invocación. Ha señalado cuántos cuadros de Picasso están en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y que allí no hay cuadro peruano alguno. Yo voy a hacerte una amable precisión, sí lo hay. Ahí está, desde los años 40, el famoso cuadro de Mario Urteaga que se llama Entierro de un veterano. Y no está como indigenista, que es la etiqueta que le han puesto a Urteaga, sino como un pintor naif, un pintor simple, sencillo. Este cuadro fue adquirido por un funcionario de este museo
que visitó América Latina buscando expresiones de esta tendencia naif, y en Perú seleccionó el cuadro de Urteaga y lo adquirió. Muchos de ustedes de repente no saben quién fue Mario Urteaga. Él fue un cajamarquino autodidacta. Él nunca estuvo en academia alguna y pintaba como podía. Sus cuadros están muy bien valorizados ahora y me alegra informarte, Rolando, que sí tenemos ese cuadro. Se llama Sepelio de un veterano. Gracias. Antes de ceder la palabra al doctor Calderón, ¿algún otro comentario, pregunta que considere inconveniente en el auditorio? Doctor Calderón. Bueno, en relación al Suño, como te decía, el verdadero creador del cubismo fue Braque, el amigo de Picasso, que persistió en ser cubista toda su vida y que es muy reconocido así. Lamentablemente, como tío, la fama grande la tiene Picasso y Braque está ya pues en los que conocen de pintura. Esto. En segundo lugar, a Raúl lo felicito porque como buen psiquiatra ha observado muy bien la pintura y verdaderamente en su casa tiene una buena litografía en que tú sientes que la mujer está llorando sin verla. La actitud simplemente de la mujer te revela la... Ahora, ya sobre que Picasso fue uno, yo no creo que Picasso fue un vivo, diría yo. Supo ir cambiando conforme iba cambiando el sistema y de repente volvía como diciendo, acá estoy. Yo sigo siendo pintor, pero como ahora está de moda esto, les hago lo que a ustedes les gusta. Y después se desvió la cerámica, se desvió la escultura y sobre todo lo que produjo en sus últimas épocas, digamos ya cuando tenía prácticamente 80 años y seguía pintando porque pintó hasta la hora de su muerte. Ya él vendió mucha de esa producción. Esa producción no está disponible cuando... Ahora, en la pintura sucede acabo de ver la venta de un cuadro que en realidad son franjas, una franja roja, una franja negra, una franja blanca, pero tienen la firma 45 millones. Por eso te digo, ahí sí se podría aplicar de que es el gusto lo que manda o las ganas de tener pues un original, ¿no? Está abierta las... Sí, adelante, Carmen. Yo quisiera preguntarte, Rolly, ¿qué piensas tú de lo que muchos han dicho que el padre verdadero del cubismo es Cézanne? Que es el primero, el impresionista Cézanne, que es el primero que empieza a ver la naturaleza en cuadros, en formas geométricas. Claro que no desarrolló el cubismo al punto de lo abstracto como llegan los otros. Y te agradezco porque ha sido linda la exposición, porque nos has permitido ver toda la obra que a veces uno no lo puede ver. Uno ve un cuadro, otro cuadro, pero ahora muy claro hemos visto cómo la comunidad y los artistas influían uno en el otro, ¿no? Cuando uno ve el collage de los periódicos, es Braque, ¿no? Ahí lo vemos. O Matisse en las bailarinas, cómo uno al otro se influían entre ellos. Y yo pienso siempre que Cézanne ha sido el que empezó. No sé qué piensas tú. Sí, tienes razón. Además, Cézanne era muy amigo de Picasso. Era uno de los pocos amigos de Picasso. Y verdaderamente en las últimas obras de Cézanne ya se notan los rasgos. Y él los aprovecha muy bien. Por eso te digo, tenía mucho ojo para captar por dónde iba además, pues la actividad política de Picasso le dio una... Usted sabe que la República Española lo nombró director del Museo del Prado, cosa que él nunca ejerció como director pero hizo gran campaña por la República y además se hizo miembro del Partido Comunista Francés, recibió la orden de Lenin,
y participaba activamente, y mientras que no tomó la Legión de Honor, que se la ofrecieron pero no la quiso. Entonces tuvo mucha actividad política, lo cual a su vez lo hizo muy conocido también, ¿no? Entre las pinturas, sus aventuras amorosas, la actividad política, pasó a la historia. Sí, Lucy, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, doctor Calderón, por este trabajo. Y a la academia también por reconocer entre sus miembros a personas de tanta preocupación por el arte, ¿no? Mi comentario tiene que ver con la motivación durante los días previos a esta tertulia y la figura de Picasso, que usted ha comenzado a contestar mi interrogante en la alocución anterior, pero referida a que es un hombre que ha vivido 2 guerras mundiales, que ha vivido todo el desastre, ¿no?, de España con la República y la Guerra Civil, y sin embargo ha tenido la posibilidad de integrarse y desintegrarse y ser un exponente en todo su tiempo, ¿no? Entonces, esa faceta de este señor, ¿qué reflexión le ha generado a usted como ser humano de su tiempo civil, social? Su ser humano, no, olvídate de la pintura, de todo. Ya está visto la facilidad con que cambiaba y lo fácilmente que se impresionaba. Él veía a una mujer y le caía en gracia y insistía hasta que la convertía en su amante. Algunas de ellas lograron que se casaran con él, pero la mayor parte no. O sea que tenía esa forma de dominio, de dominar a la gente. Ahora, eso en su parte personal, amor, en su parte política, él también vio que la República estaba convencido de que era la nueva forma de gobierno de España, sin pensar que la República iba a dar a 40 años de franquismo, ¿no? Doctor Carcelén, doctor Villalobos. Primero Carcelén. En primer lugar, una cálida felicitación para Rolando, que nos ha brindado una visión panorámica muy importante sobre la producción de uno de los grandes genios de la pintura, de Pablo Picasso, el Malacitano. Pero la reflexión que yo quiero hacer es estar referida no propiamente a este tema, sino a que yo siempre he creído de que el arte es muy importante en la formación de las personas. Es una parte integral, necesarísima para construir la personalidad de una persona. Lamentablemente para los países subdesarrollados, como es el nuestro, o en vías de desarrollo como es el nuestro, por ejemplo, para poder enfrentar el conocimiento siquiera de la propia pintura nacional, tiene unas dificultades enormes, ¿no? Para conocer a Sabogal, Borteaga, Quispe de Asín, etcétera, 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 tienes que comprar un montón de libros, porque no hay posibilidades de ir a verlos. Dime tú si podemos ver un Palau en algún sitio. No hay, ¿no? O si nos comparamos con Europa, vemos que los chicos van a los museos gratis y están enfrentados a la realidad del arte pictorial desde la niñez, en forma gratuita, y eso va construyendo indudablemente una sensibilidad artística para poder apreciar mucho mejor la realidad de su país, ¿no? Mucho más difícil para nosotros todavía es, si no podemos ni siquiera enfrentar a nuestra propia realidad, hemos tenido que empezar a viajar para poder ir al Prado,
Ir a Londres, ir a París para poder conocer los museos. El primer encuentro con los impresionistas de la verdad, hay que ir a París, ¿no? Y esa es una cosa muy dura, porque, claro, comprando libros, porque esa era la técnica, comprando libros, hemos podido conocerlos, hemos podido apreciar a Van Gogh, Cézanne, Sisley, qué sé yo, ¿no? Pero ahora tenemos el milagro del Internet. Internet realmente es un milagro. Y si tú quieres ver hoy día a Picasso en toda su pintura, no tienes más que... Y vas a ver toda la producción integral de Picasso. Y esa es una cosa que tenemos que aprender a usar. Yo creo que todas las personas deben interesarse un poco en dedicarse un tiempo, un algo a la formación artística, a emprender el conocimiento, la técnica de interpretación del arte, para crear en él una sensibilidad artística que estoy seguro que los va a hacer mucho mejores personas que lo que fue antes, ¿no? Y en realidad ese es el tema que yo quería dar por entendido, de que tenemos enormes dificultades. Si nosotros, que tenemos cierto nivel económico, podemos tener dificultades, imagínense a Juan Pérez del Pueblo, qué chance tiene de poder conocer a la pintura, a la música, a la gran música, al gran arte, a los grandes cantantes. No tiene ninguna, es remotísima. Internet es el milagro. Le queda todavía ese resorte, para poder aprender esto. Nada más. Doctor Villalobos. Él mostró un gallo y dijo no saber qué significaba ese gallo. Y hay varias opiniones en cuanto al gallo en la pintura de Picasso. Picasso estuvo muy apegado a Francia, incluso, como dijo Orlando, formó parte del Partido Comunista Francés y fue un activista importante en el Partido Comunista Francés. Tan es así que mereció una frase, un comentario gracioso de Dalí, otro genio español, ¿no? Acerca de Picasso. Cuando le preguntaron acerca de Picasso, él habló durante 3 a 5 minutos, muy sencillamente decía: Picasso es un genio, yo también; Picasso es un pintor, yo también; Picasso es español, yo también, y así, hasta que al final dijo: Picasso es comunista, yo tampoco. Entonces, bueno, se dice, esta es la versión menos aceptada, de que el gallo es una forma de mostrar precio por Francia en Picasso, pero la menor. El gallo era también símbolo de la resistencia, es un símbolo de la resistencia. Y la canción central que cantaban los milicianos de la República cuando iban al combate, que era canción con un tema de un gallo. Entonces se dice que este gallo era un homenaje a la resistencia de la República y americano, que tenían esta canción que alguna vez la escuché hace como 20 años y que no la recuerdo y no la puedo cantar ahora porque estoy con la voz quebrada, a pesar que alguna vez canté con Plácido Domingo en el coro, por supuesto, en el coro nacional, con Alba en la fila del regimiento, también en el coro. Pero ahora no puedo cantar ni Happy Verde. Entonces esa es la simbología del gallo, supuesta, porque Picasso nunca lo dijo, o sea, la resistencia, la referencia a esta canción de resistencia que era casi un
del ejército republicano y el apoyo a la Le Coq de la République Française, miembro del Partido Comunista Francés y como gran amante de la cultura francesa y haber vivido mucho en París, de Picasso. Doctor Calderón, comentario al respecto. Déjame recordar. Comenzaré por el doctor Villalobos. Te agradezco mucho la referencia. La figura del gallo es muy antigua. Te voy a propósito de una cosa peruana, la pelea de gallos. Entonces alguien dijo que la pelea de gallos es originaria de acá, estás loco, el gallo aparece en Grecia, aparece en pinturas de los gallos, o sea que el gallo como símbolo ha sido muy tomado, digamos, y probablemente la resistencia francesa tomó también el símbolo. ¿Qué otra cosa me dijeron? ¿Quién más habló? Amador Carcelín. Bueno, comparto la idea de Amador. Todavía la cosa va más allá. El mundo en lo que se refiere a aspectos culturales está cambiando rápidamente para mal. Hoy día cada vez la gente lee menos periódicos, lee menos literatura. Es decir, estamos en una etapa que ya no se sabe qué hacer. Y no es solamente el Perú, Estados Unidos. Los grandes periódicos, el New York Times, el Washington Post, están bajando su circulación porque la gente ya no lee. Con la misma internet, donde pueden encontrar, como dice Amador, toda clase de cultura, pero no la utiliza. Ahora el arma de la juventud es el telefonito. Entre ellos se comunican en el telefonito para aquí, para allá. O sea, y este cambio hay que realmente afrontarlo. Y eso que tú decías, eso debía venir de la escuela. En la escuela es donde había que enseñarle los rudimentos del arte para ver si se puede desarrollar el amor hacia la pintura, hacia la escultura, apreciar otras formas de cultura, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra intervención? Doctor. Sí, doctor Ríos. Mis sinceras felicitaciones a mi directo y querido amigo y colega doctor Calderón. Picasso y otros grandes pintores que utilizan la pintura para expresar situaciones a veces simbólicas, ¿no? Lo que quería era preguntar si hay estudios de relación, por ejemplo, con lo que son las caricaturas. Una caricatura expresa mucho más que los trazos que lo configuran. Y claro, pinturas como la de Picasso pues son sublimes en cuanto a lo mismo, a expresar no solamente la imagen, sino el significado de los sentimientos o de lo que expresa un cuadro como esos. Gracias. Claro, eso es cierto, la pintura, como decía, debe transmitir, pero depende de la pintura, pues. Hay pinturas, por ejemplo, ustedes que han visto los museos, el caballero de la mano en el pecho del Greco, es un fondo negro. O sea, como diciendo, acá tú no te preocupes de nada, preocúpate de la pintura solamente, de lo que él te está tratando de transmitir o te está tratando de decir. Por eso decía, al comienzo dije que Picasso decía que no es cuestión de pasar y ver la pintura, sí, qué bonito, sino repensar y hablar con lo que te quiere decir la pintura. Y lo que tú decías, el ejemplo más grande es la Guernica. Ahí tú tienes que sentir cuál fue tu sentimiento realmente frente a esa guerra civil, cuál fue tu sentimiento sobre los alemanes que de puro gusto bombardearon Guernica. Entonces por eso es que esa pintura te desarrolla cierta capacidad de reflexión. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, doctor Alarcón.
Sí, uno de los grandes méritos de una presentación exitosa es la serie de reflexiones que en variados terrenos esa presentación genera. Y yo creo que eso se entiende perfectamente con la exposición del doctor Calderón. Ha generado reflexiones. Y en este caso, en mi caso, quiero compartir 2 o 3 de ellas. En primer lugar, la vinculación entre arte y sociedad, que es parte del título de la presentación, y que ha habido varios comentarios vinculando los grandes beneficios y ventajas de la creación artística en la formación del ser humano. Yo quisiera circunscribir esto un poco al campo de la medicina y de qué manera el arte, como lo dijo el doctor Carcelén, puede contribuir a la mejora del ser humano, pero en nuestro caso concreto como profesionales médicos, a los médicos y a los futuros médicos. En ese sentido veo una conexión extraordinaria entre esta tertulia y la presentación de hace 2 días de la sesión ordinaria de la Academia, en que se ha hablado de la inclusión de aspectos socioculturales en la formación del médico. Y arte es un componente esencial de la cultura. ¿De qué manera la Academia puede fomentar esto a través de la creación de genios como Picasso en la formación de los futuros médicos, para que su afronte del caso clínico sea efectivamente un afronte integral del ser humano? En segundo lugar, la obra de Picasso, en base a al primer comentario de Raúl, se me antoja una suerte de Rorschach sofisticado. Es decir, cuando el doctor Calderón dice que Picasso señalaba que la pintura, lo que uno ve, no es lo que el pintor quiere decir o decirle al que la ve, sino lo que el que está observando la obra interpreta. Y esa interpretación es, como ustedes saben, una base fundamental del famoso test de Rorschach en relación a la interpretación de imágenes que reflejan personalidad, temperamento, carácter, manera de ver la vida, manera de ver las cosas, manera de entenderse a sí mismo, etc. En ese sentido, obviamente, el genio de Picasso tal vez supera la estructura del test de Rorschach, pero evidentemente puede ser materia de interpretaciones que ofrezcan al individuo la posibilidad de comprender mejor, comprenderse mejor a sí mismo y comprender a quienes lo rodean. Disculpen estos comentarios inconexos, pero realmente entusiasmado por la presentación del doctor Calderón. Sí, tienes muchísima razón, y quería contar una anécdota de Botero. Botero, el colombiano, como ustedes saben, hace gordas por todos lados y ha adquirido fama y tiene esculturas, pinturas, ¿verdad? Y refieren que una vez una persona le dijo: señor Botero, ¿por qué usted siempre pinta gordas? Y Botero le contestó: no son gordas, usted las ve gordas. Como diciendo, es su interpretación de la pintura, pero justamente eso es lo que quería Picasso, que la pintura despertara, más allá de verla y decir qué bonita, despertara otras sensaciones, que te diera ganas de conversar con el cuadro. Bueno, no me quedo. Perdón. Muchas gracias, doctor Rolando Calderón. Felicitaciones por su excelente presentación. La Academia Nacional de Medicina es descrita en su Carta Orgánica como una organización profesional, científica y cultural. Su programa científico, institucional, cumple justamente su rol fundacional, consultor en asuntos profesionales. Todo lo que ocurre al hombre compete al médico.
es grato invitarlos a ustedes a las siguientes actividades de la Academia. Este martes 25 de abril, sesión conjunta con el Instituto Nacional de Salud para presentación del simposio Obesidad como problema de salud, Centro de Convenciones de este Colegio Médico, 7:30 de la noche. La tertulia próxima, el sábado, cuarto sábado del 27 de mayo, presentación del doctor Manuel Pantigoso Peceros, miembro de la Academia Peruana de la Lengua, con el tema Medicina y Literatura. Nos hablará de los médicos que escribieron literatura y de los literatos que escribieron sobre enfermos y enfermedades. El Comité de Damas invita a su té de señoras el día 9 de mayo, 5 de la tarde, en este local, en celebración del Día de la Madre. A nombre de la Academia Nacional de Medicina, agradecemos al académico honorario de nuestra academia, el doctor Rolando Calderón, que nos ha presentado una excelente exposición sobre la vida y obra de Pablo Picasso. Nos ha hecho conocer la trayectoria de su evolución pictórica, desde la evolución de cuando comienza de la pintura normal hasta la precubista y la cubista, alternando en el tiempo las mismas características de su pintura original. Yo creo que el camino que nos ha mostrado, además de las pinturas, nos ha interesado a algunos seguramente a buscar estas pinturas en los museos del mundo donde él ha referido que se encuentran. Yo creo que a nombre de la Academia Nacional de Medicina vamos a hacer entrega al doctor Calderón el diploma de reconocimiento por su participación tan excelente que nos ha ilustrado y nos ha hecho muy amena esta reunión. Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Gracias.